están? Bienvenidos a QM Agro, el programa de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y para todo el país. Hoy tenemos un programa bien cargadito, vamos a ver novedades en lo que es presentación de tractores, vamos a ver también ganadería, cómo viene el comercio exterior puntualmente. En el resumen de noticias vamos a abordar dos temas que están preocupando al sector, que es la importación de carne porcina que sigue incrementándose sin parar, y vamos a analizar qué es lo que está pasando con las retenciones en soja. Y en nuestra entrevista en piso vamos a dilucidar qué es lo que está ocurriendo con la agricultura familiar, porque lo que es la falta de fondos y políticas, esta combinación le está pegando muy duro a esta rama de la agricultura. Así que vamos a vender y nos metemos de lleno en este nuevo QM Agro, aquí por la pantalla de QM Noticias. La multinacional Claas, que se caracteriza por su fabricación de picadoras, cosechadoras y productos para forraje, ahora está jugando fuerte en la línea de tractores, sobre todo en lo que es tractores pesados. Estuvimos conversando con Reinaldo Postachín, él es el titular de Claas para Argentina, y nos estuvo comentando las prestaciones de esta línea de tractor Serion, en este caso el modelo 4500. Atrás nuestro está lo que es, creo, la principal joyita de Claas de este año, ¿no? Sí, nosotros presentamos la nueva línea de tractores. Este es el lanzamiento oficial de Claas en tractores en Argentina en el día de hoy. Nosotros presentamos los tractores y para introducir el modelo que estamos introduciendo hoy es el Serion, es la nave insignia de nuestra. Es un tractor totalmente versátil que tiene la capacidad de caminar 50 kilómetros hacia adelante y 50 kilómetros hacia atrás, y también girar su cabina 180 grados para estar en cualquier posición de trabajo que le sea más óptimo al operador. Como puede trabajar para un lado o para el otro, el tractor tiene esa ventaja. También tiene 3 puntos delanteros, 3 puntos traseros, toma de fuerza delantera, toma de fuerza trasera. Además, tiene 3 formas de manejarlo, es decir, podés doblar adelante y atrás no, podés doblar atrás y adelante no, podés doblar al medio como un articulado con un muy pequeño radio de giro. Además, también tenemos el famoso paso cangrejo, que una rueda no pisa tras la otra. Eso tiene 2 versiones. Puede servir para sembrar con una gran sembradora, por ejemplo, de 60 líneas, y en el cual una rueda no pisó atrás la otra y no compacta, o en el caso del silo, compactar en toda la superficie donde pasa el tractor. Eso permite distintos trabajos, distintas alternativas, ¿no? ¿Y qué potencia de trabajo tienen estas unidades? La potencia de este Serion 4500 es 450 caballos, libre el eje de mando. Es un tractor más potente, pero tenemos un tractor mayor que es el 5000 y el 4000 el hermano menor. Son tractores, el 5000 llega a 526 HP y el 4000 a 400 HP. Eso permite tener un rango completo de tractor en esa gama. Y nosotros tenemos tractores hasta 50 HP, así que tenemos toda una serie de tractores, pero hoy empezamos con esta línea y empezaremos pasito a pasito a introducir otro nivel de tractores. ¿Están disponibles comercialmente estos modelos? Sí, está disponible comercialmente y gracias a Dios están vendidos, que también para nosotros es una satisfacción entrar con el pie derecho y empezar a vender rápidamente para ir así haciendo infraestructura, no solamente en el servicio técnico y postventa repuesto, sino toda la inversión que hay detrás de todo esto, porque nosotros cuando traemos un tractor, atrás del tractor ya vino todos los repuestos, todo el kit, toda una inversión que se hace estratégica para poder soportar una tecnología como esta. ¿Y en qué zonas se comercializaron? ¿Para qué producciones? Bueno, los 2 tractores que tenemos vendidos están en la zona de la provincia de Buenos Aires para el uso del forraje, pero también el tractor es tan versátil que si vos le sacás las duales, es una cortadora de 11 metros por pasada. Corta 11 metros de alfalfa, o podés usarlo para sembrar, es decir que el tractor podría cortar alfalfa en primavera, sembrar, pisar silo, usarlo para la monotolva, es decir, tiene distintas forma de utilizarse y creo que hay una gran oportunidad para este tipo de tractores por la tecnología que tiene. Y en nuestro resumen de noticias vamos a abordar una cuestión que la venimos desarrollando a lo largo de varios de nuestros programas y está preocupando a un sector importante de la producción, en este caso porcina. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la importación, al ingreso, ¿no?, que está habiendo de carne porcina de mercados tan disímiles como puede ser Canadá, Dinamarca, Brasil,
y a los que ahora se está sumando Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Se está negociando por una parte el ingreso de los famosos ya a esta altura limones. ¿Se acuerdan que estuvimos también hablando de este tema? Que o sea, Argentina desde Tucumán va a exportar limones, unas 20.000 toneladas aproximadamente de limones, que ingresan, que no ingresan, pero bueno, finalmente parece que van a ingresar, pero a cambio de la carne porcina norteamericana. Así que esto es una nota de alerta, un llamado de atención para los productores porcinos argentinos, que ya están compitiendo en desigualdad de condiciones con productores dinamarqueses, con productores brasileños, con productores canadienses, y ahora parece que se va a sumar Estados Unidos. De hecho, en estos días la Casa Blanca anunció como un éxito de gestión que luego de 25 años va a comenzar a ingresar la carne norteamericana a nuestro mercado. También es una carne una producción, ¿no?, que ha tenido problemas por algunas enfermedades, y uno de los temores de los productores locales, además de lo que es la competencia económica, digamos, y competir de igual a igual con estos gigantes, es el tema de que haya problemas sanitarios. Por lo pronto, este acuerdo, bueno, que se celebró en el marco de la visita del vicepresidente norteamericano a nuestro país, se va a empezar a implementar con la visita del SENASA a Estados Unidos para que ellos den el ok en lo que es toda la parte de tratamiento sanitario. Y después de ahí comenzaría a ingresar la carne porcina norteamericana. No está dicho ni en qué cantidades ni cuándo, pero como repetimos, es una luz de alerta para el sector porcino, que está viendo con preocupación cómo debe competir contra potencias, ¿no? Como decíamos, Canadá, Dinamarca, Brasil, y ahora se sumaría a Estados Unidos. Y a todo esto, el ingreso de carne bovina argentina a Estados Unidos está en veremos. Así que lo que es la balanza negociadora por ahora no está siendo muy favorable para el campo argentino. Y de los cerdos vamos a pasar a la soja. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la soja? El gobierno parece, luego de varios reclamos de toda la cadena de valor de este cultivo, sobre todo de Axoja, que es la entidad que nuclea toda la cadena de valor, parece que, según anunció el ministro de Industria, Ricardo Bujaile, a partir de enero del año que viene se van a empezar a reducir las retenciones. Recordemos que están en un 30% en este momento. Al momento de que asumió Mauricio Macri, se quitaron las retenciones a trigo, maíz y girasol, pero la de soja no se tocó. Mejor dicho, se maquilló un poquito, se bajó unos 5 puntos. La idea es ir bajándolas 0,5 puntos por mes hasta que al final del mandato llegue a un 18%. La idea es que Macri termine su primer mandato con un 18% de retenciones. Hay que ver si esto se va a implementar, a qué velocidad se va a implementar y sobre todo si toda la cadena de la soja está conforme con esto. Tengamos en cuenta que está habiendo una expansión de lo que es el área de siembra gruesa, sobre todo en maíz. Le puede llegar a morder algo de superficie la soja y los precios internacionales están oscilando en este momento. Chicago en estos días cerró a la baja. Así que los productores, al ver tan ajustada su rentabilidad, están viendo de qué manera se le bajan las retenciones. Así que queda abierto este nuevo round, este nuevo capítulo entre la cadena de la soja y el gobierno nacional por la quita de retenciones en este cultivo. En La Plata, hace unos días nomás, se llevó a cabo la 7ª jornada de agricultura familiar en la Facultad de Veterinaria, ¿no? Y es una muy buena oportunidad para hacer un diagnóstico de cómo se encuentra la agricultura familiar, tanto desde las políticas como de los productores. Para eso estamos acá en el piso con Ezequiel Cáceres, Ezequiel Weiner y Guillermina Ferraris. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Qué tal? Ahí me acordé los nombres sin machete, sin nada. Muy bien. Bueno, ¿Qué tal? Bien, chicos, estamos justamente diciéndonos que este congreso es una buena oportunidad para sacar una especie de foto panorámica de lo que es la agricultura familiar. Primero, sí, contanos, Ezequiel, en 2 líneas más o menos, ¿cuáles fueron los principales ejes que se debatieron y se pudieron analizar en el congreso? Bueno, primero, buenas tardes. Los ejes principales de esta jornada estuvieron rondando en torno a lo que es la tenencia de la tierra, que es uno de los problemas principales que hoy tienen los productores de la agricultura familiar en lo que es el gran cordón frutihortícola de La Plata. Después también lo que tiene que ver con la distribución de estos alimentos y con ese valor agregado también que ellos
tienen la intención de poder generar a estos productos de la canasta básica de lo que es la gran ciudad de La Plata. Claro, y también, bueno, otro de los temas que es lo que nos tiene un poco hoy acá, es el tema de las políticas para el sector. Ese también fue otro de los ejes que en cierta manera se abordó, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para esto tenemos que remontarnos al 5 de febrero de este año, donde hubo una tormenta que afectó a todo lo que es el sector de la agricultura familiar, y lamentablemente por parte tanto del Estado Nacional, provincial y municipal, las políticas que habían pretendido llevar adelante para con el sector no han surgido, digamos, no han tenido el efecto deseado por parte de los productores. Claro, fueron políticas en cierta manera a cuentagotas, porque se hablaban de pérdida de unos 300 millones de pesos, si no recuerdo mal, y la asistencia que recibieron los productores fue realmente escasa. Yo, si no recuerdo mal, recibían en promedio, ¿no? Saqué una cuenta, eran 6.000 pesos por productor, que eso no les alcanza casi para comprar nylon para 2 invernaderos. Y vos ponete a pensar que hoy un productor, para poner a trabajar nuevamente media hectárea, necesita alrededor de $500.000 de pesos. Claro. Para que tengas una idea. Sí, una idea. Por eso hablamos de política a cuentagotas. Y otro de los puntos también que se abordaron justamente en esta jornada fue el programa Cambio Rural, que es un programa, bueno, que ha impulsado todo lo que es la actividad de la agricultura familiar, pero que en este momento se encuentra, por decirlo de alguna manera, en la cuerda floja, ¿no, Guillermina? Es así, sí. Lo que hemos presenciado en los últimos tiempos, ya desde principios de este año, es una fuerte reducción de los grupos. El programa Cambio Rural contempla la asistencia técnica a grupos de productores y una reducción muy fuerte a nivel del país en cuanto al número de grupos. Ya se empezó el 2017 con 1.400 grupos y en estos últimos 20 días hubo una reducción a 400 grupos. Claro, contanos un poco, Ezequiel, en qué consiste Cambio Rural, como para poder tener una idea en grande de el alcance que tiene este programa. Bien, bueno, para darle un contexto, el programa de Cambio Rural nace en los años 90 y lo que le brindaba a un grupo de productores organizados la posibilidad de contar con un asesoramiento técnico que era financiado por el Estado para lograr un fin común. Entonces era un grupo la media son 10 productores que se juntaban con un fin común, que podían ser de alguna organización ya formada o grupos sueltos, que tenían un objetivo común. Una producción asociada, dar un salto en la comercialización, hacer un agregado de valor de la producción, o simplemente organizarse para poder tener mejores acceso a insumos y mejor acceso a las ventas. El programa Cambio Rural en los últimos años había tenido un relanzamiento, se lanzó el programa de Cambio Rural 2 y ponía mucho hincapié en el sector de la agricultura familiar como sujeto de ese programa para poder brindar a ese sector un asesoramiento técnico con financiamiento que permitía a los productores familiares lograr un salto importante en lo que es la producción familiar. Bueno, este programa, como bien decía Guillermina, en los últimos años, desde el diciembre del 2015 hasta ahora, ha venido reduciendo mucho el acompañamiento técnico por parte para los grupos. Se dieron de baja 1.000 grupos en el año 2016 y ahora se dan... ¿1.000 grupos en dónde? ¿En qué zona? En todo el país. El programa tiene un alcance nacional, está en todo el país y con la diversidad de las producciones que hay en todo el país. Claro, entonces, ¿y este programa de dónde se fondeaba? ¿O se fondea? Del Ministerio de Agroindustria. Directamente del Ministerio de Agroindustria. Claro, esto por ahí, empezando a analizar un poco, está el tema del presupuesto nacional que se dedica a agricultura, que de un año al otro tuvo, o sea, cuando decimos un año al otro es desde el 16 al 17, este año tuvo un incremento muy magro, del 2%, que puso en jaque a muchas instituciones o entidades, como el caso del INTA, por ejemplo, bueno, y también con el Cambio Rural. Esto como que se contradice, porque por un lado se habla de impulsar la producción agrícola, agropecuaria, ¿no? Y sobre todo fomentar el arraigo, que es algo que mientras los escucho a ustedes estoy pensando en eso. Y, digamos, desmantelar este programa, además de lo que es la faz netamente productiva, es un golpe por abajo de la línea de flotación a lo que es el arraigo familiar. Sí, para que te des una idea respecto a lo que es el financiamiento, claramente hay una idea de recortar el financiamiento, pero el presupuesto del 2016 se subejecutó, que estaba designado para Cambio Rural, se subejecutó. Hubo baja de 1.000 grupos y ahora dan una baja de otros 1.000 grupos más, de los cuales 300 grupos de los 1.000 que dan de baja pasarían al ámbito de desarrollo social, lo que implica que
no solo el Ministerio de Agroindustria, que es el que se encarga de la producción de alimentos en el país, desconoce al sector de la agricultura familiar como productor de alimentos, sino que los pasan como sujeto de acción social, porque es el Ministerio de Desarrollo Social, con todas las buenas cosas que hacen, no está para atender directamente a productores, sino a otro sector de la población. Claro, y aparte imagino que se habrá vivido con cierta angustia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé si decir ataque sistemático o desmantelamiento que se infligió a lo que era el subsecretario de Agricultura Familiar. Tuvo rango de agricultura familiar, digamos que manejaba una caja interesante para financiar la agricultura familiar, y en el último año y medio de gestión del gobierno nacional se la ha, podríamos decir, desmantelado. Sí, prácticamente. Además, los agricultores familiares son los que proveen de alimentos. O sea, no son, cuando vos hoy hablabas de la soja o los commodities, están en manos, por lo general, del agronegocio, productores empresariales. Algunos serán más pequeños, otros medianos, pero son productores empresariales. La agricultura familiar es la responsable de la producción de alimentos, de lo que comemos todos los argentinos. Y eso es precisamente lo que se desfinancia, porque los grupos de cambio rural, que un poco lo estuvimos diciendo, pero los que se dan de baja son precisamente los de la agricultura familiar. Entonces lo que nosotros vemos también bastante amenazante es cómo el Estado se retira o no se hace cargo de apoyar a un sector que provee de alimentos. Claro, y actualmente desde Cambio Rural, ¿cómo es el diálogo con los gobiernos, bueno, en este caso de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional? Bien. ¿Hay diálogo? El programa Cambio Rural, que a lo mejor no lo dijimos en la introducción, como vos bien dijiste, es financiado por el Ministerio de Agroindustria y es gestionado por el INTA. Nosotros todo el diálogo que estamos teniendo es con el INTA y fue siempre con el equipo técnico con el cual nosotros elevamos los informes de nuestro trabajo, acordamos acciones conjuntas, etc. Con la parte del Ministerio de Agroindustria no hemos tenido contacto. Hace 20 días en La Plata hubo una reunión. Para que te des una idea, en La Plata había 26 grupos de Cambio Rural. Y después de este recorte quedan 6 grupos de cambio rural activos. O sea, 21 grupos del sector de agricultura familiar fueron dados de baja. Vino una persona del Ministerio de Agroindustria a dar la cara, a decir cómo era la realidad y decir, bueno, nosotros decidimos que el sector de la agricultura familiar en transición no es más sujeto de intervención por parte del Ministerio de Agroindustria, queda en manos de Desarrollo Social si lo quiere tomar. Claro, si lo quiere tomar. Y además, claro, el tema acá estamos por ahí poniendo el eje sobre los productores, pero también hay equipos técnicos, digamos. Claro. Contame un poco cómo son los equipos técnicos que trabajaban o siguen trabajando. Por lo general tenemos mucha vocación de trabajar con la agricultura familiar porque los honorarios siempre fueron bajísimos. Estamos hablando de 4.500 pesos de honorarios. Tampoco es cuando nos recortan, lo que recortan tampoco es tan importante. Y por lo general son algunos compañeros que o recién empiezan a trabajar o yo trabajo en la universidad o tenés otros trabajos para poder completar un ingreso más o menos. Pero lo que sí tenemos es una fuerte vocación y una convicción de trabajar y de apoyar a la agricultura familiar en procesos digamos, largos, que no tienen que ver con por ahí soluciones técnicas puntuales como aplicar determinado agroquímico, sino la transición agroecológica, acompañar procesos de comercialización directa, el agregado de valor en origen, y eso requiere de un acompañamiento técnico y para este sector necesariamente tiene que ser subsidiado por el Estado. Claro, y digamos, estamos hablando de localidades del interior productivo, estamos hablando de arraigo. ¿Cómo se nota mucho la presencia de un grupo de cambio rural en las localidades del interior, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene una fuerte presencia. Desde ya, porque una de las cosas que impulsa también el programa Cambio Rural, o que impulsaba por lo menos, era la conformación de grupos. Entonces había muchas veces productores sueltos o vecinos que se conocían pero no llevaban una producción conjunta, y a lo mejor el proyecto del grupo era darle lugar a los hijos para hacer un agregado de valor de la producción con el grupo de hijos o con las mujeres. Entonces permitía vislumbrar una acción distinta que integre a toda la familia desde el proyecto, desde a lo mejor la elaboración de algún producto, sea de origen animal, de origen vegetal. Entonces, bueno, este programa permitía mirar el campo desde otro lado, con productores en el campo, y claramente lo que están haciendo es seguir expulsando con política de Estado a la agricultura familiar del campo. Y Ezequiel, te quería preguntar por el tema político, ¿no? Porque hoy justo estábamos comentando, por ejemplo, que se está registrando mayor importación de carne porcina, y la actividad porcina está vinculada también, más allá de la gran escala, ¿no? Pero está vinculado muy a la pequeña producción. O sea, uno se pone a sumar desmantelamiento de programas, recorte de financiación, incremento en las importaciones. ¿Hacia dónde vamos? Sí, y también yo a esto te agrego también que tenemos que tener en cuenta lo que hace también un mes atrás el presidente de la Nación, cuando decreta el DNU 70, que viene a modificar lo que es la ley migratoria acá,
también hay que hacer hincapié en que lo que es el Gran Cordón Frutihortícola de La Plata, el 90% de estos productores son migrantes bolivianos, paraguayos, y bueno, ahí también tenemos otro tema que tiene que ver justamente con la persecución para con este sector. No solo te importan alimentos del exterior, sino que también te persiguen claro, quitándote derechos justamente que todos los habitantes de nuestro país tenemos. Claro, sí, dije producción porcina, pero peras, manzanas, bueno, y las que se me estarán escapando, que están ingresando. Por ejemplo, acá que se produce cebolla, acá comúnmente en lo que es el Gran Cordón, lo que se produce es hortalizas. Cebolla en este caso, la cebolla en este caso, estaban trayendo cebolla de España. Que afecta, cebolla de España. Sí, que afecta directamente a lo que sí, es un... Porque justamente la característica principal de este cordón es que lo que se produce, como bien lo decía Guille, lo que se produce es para los platenses y para los bonaerenses. Da la sensación, ¿no?, que en otros programas hemos hablado del tema de la comunicación en el agro. Es como que la gente por ahí, cuando digo la gente hablo del ejido urbano, ¿no?, la población de las ciudades, como que no tienen una idea muy cabal de dónde viene lo que consumen, ¿no? No sé cómo lo ven ese tema ustedes. No, claramente, ahora Guillermina seguramente lo va a ampliar, pero el cordón hortícola de La Plata es el más importante del país. O sea, de acá salen no solo para la producción de acá, para Buenos Aires y para el resto del país. Y bueno, por supuesto con una cuestión de estacionalidad. No, sí, o sea, mientras por ahí otros cinturones hortícolas se fueron reduciendo, el de La Plata fue ganando en importancia y por las características que tiene, de la utilización del invernáculo, se produce mucho y de muy buena calidad y bueno, provee a 15 millones de habitantes. Sí. Es Rosario, Córdoba, y uno anda por la zona hortícola y te das cuenta por la cantidad de camiones que circulan a toda hora y bueno, el movimiento que tiene, la importancia en ese sentido. Y bueno, yo aprovecho, bueno, tengo a dos profesionales agrónomos enfrente, no lo quiero dejar pasar esto. El tema de las leyes que está habiendo en la provincia de Buenos Aires para la regulación de agroquímicos, que en cierta manera es como que por ahí no contemplan lo que es la producción hortícola. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Porque vieron que de hecho hay una ley que no se aplica, hay un proyecto del senador Alfonso Colareco, hay otro proyecto del legislador del Frente para la Victoria, Ricardo Mócero, que es como que viene a ser más superador o amplía este. El ministro de Agroindustria dijo que va a sugerir a las provincias las distancias de resolución. Es como una gran ensalada, en cierta manera. ¿Cómo lo ven ustedes ese tema? Bueno, hay mucho revuelo en el tema porque, bueno, históricamente la producción de alimentos en general ha hecho un uso y un abuso indiscriminado de los productos de los agroquímicos y en este momento creo que la sociedad de alguna manera está tomando conciencia, está tomando resguardo y principalmente los usos urbanos que están ligados a alguna producción circundante están buscando la forma de que esa producción no atente a otro. Los productores en sí a veces no son 100% responsables de esa mala utilización porque en general lo que hay mucha libertad es en cuanto a la venta de los productos, entonces el productor a veces con desconocimiento y más cuando no tienen la posibilidad de poder tener un asesoramiento privado, van directamente a la agroquímica y consultan, bueno, necesito tal producto y se le vende producto y no se los diferencia si es banda verde, si es banda amarilla, si es banda naranja. Y hay una visión en general de las autoridades de ir contra el productor y fiscalizar los campos de los productores y no se fiscaliza los lugares donde salen esos productos. A mí un colega de ustedes me comentaba que si uno como ciudadano vas a la farmacia y querés comprar un psicofármaco, no podés, necesitas la receta. Exactamente. Ahora, como ciudadano vas a una insumera, como se dice, ¿no? Vas a comprar cualquier herbicida y te lo llevas. Sí. O sea, ahí creo que el problema de fondo, entre otros puntos, pasa por eso. Sí, y bueno, con esto estábamos hablando de que si el Estado no se hace cargo de la asistencia técnica, digamos, es muy vulnerable el productor y también muy vulnerable el consumidor, porque la realidad es que todo el tiempo ocurren enfermedades, plagas, y el productor va, consulta en la agroquímica y le venden, y hemos visto que venden por ahí una botella de Coca-Cola, un líquido que no sabemos qué es, no sabemos cuál es la dosis. Y en eso estamos trabajando. Claro, esto yo también se los preguntaba en cierta manera por la, entre comillas, ¿no?, mala prensa que a veces tiene el sector. Porque está bien, cuando uno piensa en agroquímicos enseguida se va al glifosato, a la soja, pero también es muy común y cada vez más escuchar en los grandes medios de la toxicidad del tomate.
por decir una cosa ahí. Sí, sí, hay casos de intoxicación de cosecheros de tomate. Sí. Cosechando tomate se intoxican porque el tomate tiene una particularidad que a medida que se va cosechando también va produciendo frutos nuevos, tiene un renuevo constante mientras está en la época de cosecha. Entonces a veces están pulverizando el surco de al lado y están los tipos cosechando en ese momento y hay casos de intoxicación. Y después otra cosa importante también es que en general los productos más tóxicos son los más baratos. Y cuando no hay una regulación con el tema, a veces se elige por el costo. Claro, que de hecho hay una ley, la 10.699, que no se está cumpliendo y además no contempla lo que es la producción, digamos, las aplicaciones de a pie, porque contempla las aéreas, contempla las terrestres, tanto autopropulsada como de arrastre, pero no contempla la mochilita, en cierta manera. Sí, sí. Bueno, y por ahí lo que comentaban los chicos también tiene que ver con el tema del problema del acceso a la tierra. Porque justamente si estos productores fueran o fuesen los dueños de la tierra, ellos podrían trabajar con mayores comodidad. No tendrían que estar cargando con la mochila justamente de que a fin de mes tienen que pagar el precio de 13.000 o de 7.000, que esos son los precios que se manejan, del campo donde trabajan. Podrían trabajar de una manera más consciente en cuanto al pase de una agricultura a base de agroquímicos a una más sustentable. Claro, lo que pasa es que cuando estás en un planteo defensivo, en cierta manera, desde lo económico, empezás a ajustar variables y me imagino que en el caso de la agricultura familiar, la aplicación de agroquímicos puede ser uno de esos fusibles que se ajustan, ¿no? Sí, sí. Sumado a lo que comentaba Ezequiel con respecto a la tormenta que hubo en febrero, que destruyó prácticamente una gran superficie de bajo cubierta que había en el sector de La Plata, el precio de los cultivos fue bajísimo, fue casi igual o hasta te diría menor que el año anterior. Entonces los productores están en una situación económica de vulnerabilidad, de no poder recuperar la inversión hecha y bueno, y la situación de la tenencia de la tierra también. Muchas veces, si los que somos circulamos en el sector hortícola, vemos las viviendas de los productores y vemos que son viviendas muy precarias. Y uno dice, qué mal que viven, qué sé yo. Y no es una cuestión a veces de tener la posibilidad de hacer la vivienda, sino porque están en campos alquilados, no les permiten hacer vivienda de material, tienen muchísimos problemas por la falta de infraestructura, de que se queman las casillas. Entonces, bueno, es una problemática muy grande que en general no está tomada por el Estado. Y por último, Cambio Rural, bueno, está con un presente muy delicado. ¿Cómo es el mediano y el largo plazo de este programa? Y un poco lo había comentado Ezequiel, hay una propuesta de pasar gran parte de estos productores, de los grupos que se dieron de baja, no gran parte, una pequeña parte en realidad, a un 30%, a un nuevo programa que contempla también el asesoramiento técnico grupal a través de grupos de abastecimiento local, se llama GAL, que estaría financiado por el Ministerio de Desarrollo Social. A eso nos referíamos cuando este sujeto productor, como la agricultura familiar, se pasa de ser un sujeto del ámbito del Ministerio de Producción a ser un sujeto del desarrollo social. Bueno, chicos, un tema que la verdad da para seguir hablando y mucho, es un tema muy interesante, lo que pasa con la agricultura familiar, que en cierta manera a veces es como que está invisibilizada en los grandes medios, siempre por ahí se concentra más en el agronegocio, en el comercio exterior, y no se ve otra parte del negocio que es realmente muy, muy importante. Así que bueno, les agradezco la presencia y bueno, seguiremos en contacto y nos veremos en alguna otra ocasión. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y así, hablando sobre agricultura familiar, se nos va un nuevo programa de QM Agro por aquí por la pantalla de QM Noticias. En las redes sociales nos pueden seguir en QM-Agro en Twitter, en Facebook, en nuestra fanpage. Ahí nos pueden acercar sus sugerencias, comentarios, críticas, todo lo que ustedes quieran. Una porción de asado también, si no nos va a molestar. Los esperamos en el próximo programa, aquí por la pantalla de QM Noticias. Un agradecimiento para la gente de La Tranquera que me viste como en cada programa y nos vemos. Que la pasen lindo.